Qué bueno que está de regreso con nosotros. Hoy quiero compartir con usted un tema que viene ad hoc a la situación que acabamos de pasar, atravesar y que todavía estamos viendo las consecuencias y los resultados de este fenómeno natural, Alex, que nos azotó y que nos dejó pues lastimados en la infraestructura de la ciudad y en las casas de muchos de nuestros conciudadanos. No solamente en el estado de Nuevo León, en otros estados de la República como Matamoros por lo menos, que fue también duramente golpeado, fue por donde entró este meteoro y causó estragos en diferentes ciudades, en diferentes localidades. Y quiero hablarle acerca de las consideraciones que debemos de tomar o de tener cuando enfrentamos situaciones inesperadas en la vida. No esperábamos un golpe tan fuerte como el que sufrimos. Había pronósticos, había preparación, gracias a Dios y gracias al esfuerzo del gobierno del estado, a las dependencias de protección civil y otro tipo de dependencias que se encargan de la protección de la ciudadanía. Tuvimos la oportunidad de prepararnos, estuvimos alertados con tiempo, por eso que las pérdidas humanas no fueron muchas, pero no se podía hacer mucho tampoco contra el embate que trajo el meteoro cuando toda esta agua cayó sobre la ciudad. Se rebasó el pronóstico que se había hecho y entonces no pudimos evitar tener los daños que sufrimos. Sin embargo, ahora que ha pasado y que estamos en el recuento de los daños y preparándonos para levantarnos de nuevo, como lo hacemos cada vez que sufrimos un daño de esta naturaleza, es un buen momento para considerar, para ir a la sabiduría y ver qué es lo que esto nos enseña a nosotros en lo particular. ¿Sabe? Muchas veces dejamos de prepararnos y de alimentarnos espiritualmente y entonces nos enfocamos más en proteger las cosas materiales, cuando las cosas materiales en un día, en un momento, en un evento, en un acontecimiento como el que acabamos de vivir, se puede ir todo lo que por años nos esforzamos, nos sacrificamos muchas veces hasta nos obsesionamos por tener. Las posesiones no son malas. Proverbios 4:7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Ve, Dios no está en contra que tengamos posesiones, que adquiramos bienes, que tengamos cosas materiales, pero sobre todo eso debemos adquirir sabiduría, porque la sabiduría es lo que nos va a dar la preparación para poder mantener eso que con tanto esfuerzo conseguimos. Y no seamos de los que en un día lo perdimos todo. Eclesiastés capítulo 7 versículo 14 nos enseña, esta es la sabiduría de Dios, dice: en el día del bien goza del bien, y en el día del mal o de la adversidad considera. Dice: Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. No hay nada después de Dios. Sin Dios nada podemos hacer. Y lo que logramos hacer, si lo hacemos sin Dios, si lo hacemos sin los fundamentos de Dios, si lo hacemos sin principios, entonces un acontecimiento como este u otro vendrán a golpearnos de tal manera que perderemos todo en un día, perderemos todo en un evento, perderemos todo en momentos. En un día podemos perder lo que nos costó años hacer o realizar o levantar. Vi casas derribarse, vi edificios dañados, vimos carreteras desaparecer, vimos tantas cosas que el agua se llevó y que ¿qué pasó? Pues que si no hay preparación espiritual, si no tenemos a Dios, junto con las cosas nos desmoronamos nosotros. Necesitamos fortalecernos con la sabiduría, con los principios de Dios y estar fuertes espiritualmente, porque cuando nos protegemos espiritualmente, nos protegemos materialmente también. De manera que cuando tenemos una pérdida material, si estamos fuertes en lo espiritual, eso no nos va a mover, no nos va a sacudir, nos va a doler, pero nos vamos a levantar otra vez. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que se aferraron tanto en lo material y descuidaron lo espiritual? Que cuando viene la pérdida material, se desmorona su vida y sienten que la vida se acabó. Por eso que la Biblia dice: en el día del bien, goza del bien, pero en el día del mal, considera. Y hay dos consideraciones que yo te quiero invitar a hacer en un tiempo inesperado, en un acontecimiento inesperado como este que hemos vivido. No esperábamos tener este golpe de la naturaleza. Sabes, hay situaciones que han estado golpeando a la humanidad en últimos tiempos. Crisis financiera que no se esperaban. Crisis económicas que han estado golpeando a nivel global y que están lastimando duramente la vida de muchos. No las esperaban, pero llegó ese momento.
Hay fenómenos naturales como estos, ha habido terremotos en otros países, en otras ciudades, ahora nos tocó un huracán a nosotros, en fin, muchos daños que están viniendo a la naturaleza. ¿Y qué pasa? Que muchos no los esperaban. Muchos no esperaban este tipo de daños, pero llegaron. Y la Biblia dice, en el día del mal, considera. Y yo te invito a considerar de una manera muy honesta tu propia vida. ¿Has estado fortaleciéndote? ¿Has estado adquiriendo principios espirituales? ¿Has estado caminando en los principios de Dios? ¿O has tenido en poco a Dios y a su palabra? Mira lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas capítulo 6, versículo 47. Y mira cómo podemos acomodarlo precisamente a esta situación que acabamos de vivir. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Qué palabras tan precisas para estos momentos. El río, la inundación llegó, golpeó contra tu casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Tu casa está sólida? ¿Está firme? Has construido sobre la roca, tienes fundamento. Tu casa fue dañada, recibiste pérdida, has construido sobre la tierra. No te vayas, regreso para ahondar en este tema.